Vamos a terminar hoy el capítulo 3, el capítulo del cielo. Y bueno, antes de llegar al punto que me toca a mí, que son los 4 últimos ítems, siempre me gusta hacer un repaso, ¿no? Para que nos situemos un poquito en lo que hemos visto y en lo que vamos a ver hoy. Entonces, la clase de Keila vimos cuál era el origen de la palabra cielo, de cómo eran las diferentes teorías respecto del cielo, que estas teorías coincidían todas en que era un lugar de gloria eterna, que estas doctrinas tenían dos errores fundamentales que ahora sí lo podemos ver con claridad. Era que la Tierra era el centro del universo y que la región de los astros tenía un límite, es decir, que el espacio tenía un límite. Y todo eso, claro, más adelante la ciencia fue desmontando y corroboró que la Tierra no era el centro del universo y que el universo era infinito. También nos dejaron dicho en estos capítulos que las ideas que tiene el hombre respecto de algunas verdades, ya sea científicas o no, corresponden a lo que el hombre sabe en cada momento de la historia, es decir, la información que manejaban hace 300 años no es la de ahora para nada. Entonces podemos ir avanzando, no solamente intelectual, pero también moralmente. Pero quedó en el aire esta pregunta, ¿no? Que ¿dónde estaba el cielo? Que si el cielo era un lugar, ¿qué pasaba con el cielo? Que es la pregunta que realmente se hacen. Luego nos dijeron también, nos explicaron que el hombre estaba formado por cuerpo-espíritu, que el espíritu era inmortal, que el cuerpo era material y tenía un fin. Y que el hombre había sido creado simple e ignorante con el fin y la oportunidad de progresar, que ese progreso se conseguía gracias a su trabajo, pero que para ello era necesario reencarnar muchas veces. También nos dijeron que el espíritu no solo progresa en la tierra, también progresa en la erraticidad, y que la vida en el mundo espiritual no es una vida ociosa y contemplativa, que allí también se trabaja. Y que el progreso de los espíritus, es decir, de cada uno de nosotros, es fruto de la solidaridad entre esta alternancia entre las encarnaciones y la erraticidad. Y que la vida espiritual es la realidad del espíritu, es la vida real y no la material, que es la que vivimos aquí, que vamos asumiendo distintas personalidades, que es la vida material y que sirve pues para ayudarnos a progresar. Pero la vida verdadera es la vida espiritual y por eso cada vez que vamos, que reencarnamos, nos olvidamos de todo para que sea posible ese progreso, pero cuando tenemos los momentos de emancipación del alma o de desprendimiento, cuando estamos en estado de espíritu, tanto en el desprendimiento como cuando volvemos al plano espiritual, sí tenemos conciencia de nuestro pasado, de nuestras antiguas existencias, lo que luego no nos permite volver a recordarnos cuando aquí estamos. En el capítulo de hoy, lo que vamos a ver es que todas las inteligencias van a contribuir para la obra general, que nuestro adelanto
va a existir a partir de este sistema de solidaridad entre los dos planos. También nos van a hablar de que la dicha no solo está en la erraticidad, pero también podemos probar algo de ella cuando estamos encarnados, que los espíritus están agrupados por afinidad y simpatía, y que la dicha personal de cada uno de nosotros va a tener una repercusión en la dicha colectiva, en el progreso colectivo de nuestro planeta. También nos van a hablar de que estos grupos de espíritus en algún momento se pueden separar para tener misiones en la tierra, pero siempre se van a volver a reunir en el plano espiritual para compartir el resultado de sus trabajos. Nos van a hablar también del progreso solidario entre ambos planos por esos grupos de espíritus. Y que hay espíritus que vienen a la tierra o a mundos inferiores a los que les corresponden, son espíritus misioneros que lo hacen por eso, con la misión de llevar luz y esclarecimiento a los mundos menos esclarecidos que los suyos. También nos van a hablar de que el cielo va a estar en nosotros mismos con respecto a esta pregunta, ¿no? De que ¿dónde está el cielo? El cielo está en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, en nuestros actos, y que no existe una barrera entre el cielo y la tierra. Y que mucho del sufrimiento que se pasa en la tierra por ignorancia y desconocimiento respecto de que no existe esa barrera. Y que el espiritismo pues trajo esa información tan valiosa para cambiar o aclarar, ¿no? Esa concepción de cielo que trajo la Iglesia. Y por último, el último ítem nos va a hablar de la evolución de la Tierra como un todo, durante todo el tiempo, desde su creación y sus habitantes hasta ahora, y el porqué, ¿no? de esa evolución. Así que, si os parece, vamos viendo ahora ítem por ítem con los comentarios. El ítem 15 nos dice que todas las inteligencias contribuyen a la obra general en cualquier grado que se encuentren, y que cada una, según la medida de sus fuerzas, va a contribuir. Unas en estado de encarnación, otras inteligencias van a estar en estado de espíritu, pero que toda esa actividad, desde el pie hasta la cumbre de la escala, todos instruyéndose, prestándose mutuo apoyo, dándose la mano para llegar a la cima. Así se asienta la solidaridad entre el mundo espiritual y el mundo corporal, o dicho de otro modo, entre los hombres y los espíritus, entre los espíritus libres y los espíritus cautivos. Así se perpetúa y se consolida a través de la depuración y la continuidad de las relaciones, las simpatías verdaderas y los nobles afectos. En todas partes, todo es vida y movimiento. Ni un rincón hay en el infinito que no esté poblado, ni una región que no sea incesantemente recorrida por innumerables regiones de seres radiantes, invisibles a los sentidos groseros de los encarnados, pero cuya contemplación llena de admiración y de alegría a las almas libres ya de la materia. En todas partes, en fin, hay una dicha relativa para todos los progresos, para todos los deberes bien cumplidos. Cada uno lleva consigo los elementos de su dicha en proporción a la categoría en que le coloca su grado de adelanto. La dicha radica en las cualidades propias de los individuos y no en el estado material del centro en que se encuentran. La dicha está, pues, en todas partes donde hay espíritus capaces de ser felices y no tiene ningún sitio señalado en el universo.
En cualquier lugar en que se encuentren los espíritus puros, pueden contemplarse la divina majestad, porque Dios está en todas partes. Aquí lo más bonito que se puede leer es eso, ¿no? Que la dicha está en todas partes donde hay espíritus capaces de ser felices y que esa felicidad no va a depender de dónde estemos. Pero yo creo que, hablo por mí, estamos bastante lejos todavía de llegar. Este extracto es del Evangelio, el capítulo 3, y habla de los diferentes estados del alma en la erraticidad. Nos dice que la casa del Padre es el universo, que las diferentes moradas son los mundos que circulan en el espacio infinito y ofrecen a los espíritus encarnados estancias apropiadas a su adelantamiento. Independientemente de la diversidad de mundos, estas palabras pueden también entenderse del estado feliz o desgraciado del espíritu en la erraticidad. Según esté más o menos purificado y desprendido de los lazos materiales, el centro en que se encuentra el aspecto de las cosas, las sensaciones que experimenta, las percepciones que posee, varían hasta lo infinito, mientras que los unos no pueden alejarse de la esfera en que vivieron, los otros se elevan y recorren el espacio y los mundos. Mientras que ciertos espíritus culpables van errantes en las tinieblas, los felices gozan de una claridad resplandeciente y del sublime espectáculo del infinito. En fin, mientras que el mal atormentado por sus remordimientos, por los pesares, muchas veces solo, sin consuelo y separado de los objetos de su afecto, gime bajo el peso de los sufrimientos morales, el justo, reunido con los que ama, saborea las dulzuras de la indecible felicidad. También allí hay diferentes moradas, aun cuando no estén circunscritas ni localizadas. También nos va a hablar el libro de los espíritus, en el capítulo 1 del libro 2, sobre el mundo de los espíritus, la pregunta 87, y nos dicen: ¿ocupan los espíritus una región determinada y circunscrita en el espacio? Y contestan los espíritus: los espíritus se encuentran por todas partes, y de ellos hasta el infinito están poblados los espacios ilimitados. Los hay constantemente a vuestro lado, que os observan e influyen en vosotros a pesar vuestro, porque son uno de los poderes de la naturaleza, instrumentos de que se vale Dios para realizar sus miras providenciales. Pero no todos pueden ir a todas partes, pues hay regiones prohibidas a los menos avanzados. Vamos a ver ahora qué nos dice el ítem 16. Nos dice que sin embargo la dicha no es personal, es decir, tan solo para uno mismo. Si no procediese más que de nosotros mismos, si no pudiéramos compartirla con otros, sería una dicha egoísta y triste. Y de aquí que también consista en la comunión de pensamientos que une a los seres simpáticos. Los espíritus felices, atraídos los unos hacia los otros por la similitud de ideas, gustos y sentimientos, forman amplios grupos o familias homogéneas en medio de las cuales cada individualidad irradia con sus propias cualidades y recoge los efluvios serenos y benéficos que dimanan del conjunto, cuyos miembros tan pronto se separan para desempeñar su misión, como se reúnen en un punto del espacio para compartir el resultado de sus trabajos, o alrededor de un espíritu de un rango más elevado para recibir sus advertencias e instrucciones. Nos va a hablar de esas relaciones de
de ultratumba, la pregunta 278 del Libro de los Espíritus. Y nos dice, ¿están confundidos los espíritus de diferentes órdenes? Contestan los espíritus, sí y no. Es decir, se ven, pero se distinguen unos de otros. Se separan o se aproximan según la analogía o antipatía de sus sentimientos, como sucede con vosotros. Forman un mundo cuyo reflejo oscurecido es el vuestro. Los del mismo grado se reúnen por una especie de afinidad, forman grupos o familias de espíritus unidos por simpatía y por el fin que se proponen, los buenos por el deseo de hacer el bien y los malos por el de hacer el mal, por la vergüenza de su falta y por la necesidad de encontrarse entre seres semejantes a ellos. Lo mismo sucede en una gran ciudad, donde los hombres de todos los grados y de todas las condiciones se ven y se encuentran sin confundirse, donde las sociedades se forman por analogía de gustos, donde el vicio y la virtud se codean sin relacionarse. El capítulo 17, perdón, el ítem 17 nos dice que si bien los espíritus están en todas partes, los mundos son los sitios en que se reúnen con preferencia según la analogía que existe entre ellos y los que los habitan. Alrededor de los mundos atrasados pululan los espíritus inferiores. La tierra es todavía uno de estos últimos. Cada mundo tiene, pues, digámoslo así, su población propia de espíritus encarnados y desencarnados, que progresa normalmente con la encarnación y la desencarnación de los mismos espíritus. Esa población es más material y grosera en los mundos inferiores, en que los espíritus están más apegados a la materia y más sutil y altruista en los mundos superiores. Pero desde estos últimos mundos, centros de luz y de dicha, los espíritus misioneros se precipitan hacia los mundos inferiores para sembrar en estos los gérmenes del progreso, llevar el consuelo y la esperanza, reanimar los ánimos abatidos por las pruebas de la vida y a veces encarnan en ellos para cumplir su misión con mayor eficacia. El libro de los espíritus en la cuestión 232 nos habla está mal. Está la misma pregunta de esta. Bueno, ahora os miro cuál es la 232 para verla. El ítem 18 nos dice que en esta inmensidad sin límites, donde está pues el cielo, en todas partes. Ninguna valla le sirve de límites. Los mundos felices son las últimas estaciones que a él conducen. Las virtudes abren el camino mientras que los vicios cierran su entrada. Al lado de este cuadro grandioso que puebla todos los rincones del universo, que da a todos los componentes de la creación un objeto y una razón de ser. Cuán pequeña y mezquina es la doctrina que circunscribe la humanidad a un imperceptible punto en el espacio, que nos la presenta empezando en un día con el mundo que la sustenta, no abrazando así más que un minuto en la eternidad. Perdón. Cuán triste, fría y helada es cuando nos muestra el resto del universo, antes, durante y después de la humanidad terrestre sin vida, sin movimiento, como un inmenso desierto sumergido en el silencio. Cuán desoladora es, según algunas doctrinas, que tan solo destina un pequeño número de elegidos a la contemplación perpetua, mientras que la mayoría de las criaturas
quedan condenadas al padecimiento sin fin. Cuán aflictiva es para los corazones amorosos por la barrera que interpone entre los muertos y los vivos. Las almas felices, se dice, solo piensan en su dicha, y las que son desdichadas en sus sufrimientos. ¿Qué tiene de extraño que el egoísmo domine la tierra cuando nos enseñan en el cielo? Cuando nos lo enseñan en el cielo. ¿Cuán pequeña es entonces la idea que se da de la grandeza, del poderío y de la bondad de Dios? Cuán sublime es, por el contrario, la que de ella da el espiritismo. Cuánto dilata las ideas de esta doctrina, cuánto amplía el pensamiento. Mas, ¿quién nos asegura que es la verdadera? Ante todo, la razón, después la revelación y, en fin, su concordancia con el progreso de la ciencia. Entre dos doctrinas de las cuales una mengua y en la otra desarrolla los atributos de Dios, de la que una está en desacuerdo y la otra en armonía con el progreso, de las que una queda rezagada y la otra marcha adelante en el buen sentido, el buen sentido dice que de qué lado está la verdad. Ante estas dos doctrinas, que cada uno en su fuero interno consulte sus aspiraciones y una voz íntima le contestará: las aspiraciones son la voz de Dios, que no pueden engañar a los hombres. El libro de los Espíritus, en el libro tercero, el capítulo 1, la pregunta 621 nos va a hablar del origen y conocimiento de la ley natural. Y de este conocimiento de Dios que nos habla el ítem 18, ¿no? Y de su bondad y de su grandeza infinita y de toda esa lógica, ¿no? Y esta razón que nos tiene que hablar de Dios y de sus atributos. Nos dice que ¿dónde está escrita la ley de Dios? ¿Dónde están los espíritus? Que en la conciencia, porque el hombre lleva en la conciencia la ley de Dios. ¿Qué necesidad tenía de revelársela? La había olvidado, desconocido, y Dios quiso que le fuese recordada. El ítem 19 es que es el que nos va a hablar de eso, ¿no? De ese progreso y de estas revelaciones que nos han ido ayudando a través de esos misioneros a ir avanzando a lo largo de la historia de nuestro planeta y de las distintas encarnaciones que nosotros habremos pasado aquí. Y nos dice, pero entonces, ¿por qué Dios no le reveló toda la verdad desde el principio? Por la misma razón que no se enseñan en la niñez lo que se enseña en la edad madura. La revelación parcial era suficiente durante cierto periodo de la humanidad. Dios la adecua a las fuerzas del espíritu. Los que reciben hoy una revelación más completa son los mismos espíritus que recibieron ya otra parcial en otros tiempos, pero que desde entonces han crecido en inteligencia. Antes que la ciencia hubiese revelado a los hombres las fuerzas de la naturaleza, la constitución de los astros, el verdadero objeto y formación de la Tierra, ¿cómo habrían podido comprender la inmensidad del espacio, la pluralidad de mundos? Antes de que la geología hubiese probado la formación de la Tierra, ¿cómo habrían podido desalojar de su centro el infierno y comprender el sentido alegórico de los 6 días de la creación? Antes de que la astronomía hubiese descubierto las leyes que rigen el universo, ¿cómo habrían podido comprender que no hay ni alto ni bajo en el espacio? El cielo no está encima de las nubes ni limitado por las estrellas. Antes de la ciencia psicológica, ¿cómo habrían podido identificarse con la vida espiritual? Concebir después de la muerte una vida feliz o desgraciada, a no ser en un sitio circunscrito y bajo una forma material.
No comprendiendo más por los sentidos que por el pensamiento, el universo era demasiado vasto para su cerebro. Era necesario reducir a proporciones menos extensas para ponerlo a su alcance. Aún más adelante tuvieron que ensancharlo. Una revelación parcial tenía su utilidad. Era prudente entonces. Hoy es insuficiente. La falta de razón está en aquellos que, no teniendo en cuenta el progreso de las ideas, creen gobernar a los hombres de edad madura con los andadores de la niñez. Bueno, yo voy a poner aquí para vosotros un vídeo que traído de internet solamente para las imágenes, para que sirva de fondo para hablar de ese texto. A lo largo de su historia, nuestro planeta Para hablar de ese texto del Evangelio, del capítulo 3, hay muchas moradas en la casa de mi padre, y que es de San Agustín y va a hablar de la progresión de los mundos. Y nos dice San Agustín lo siguiente: el progreso es una de las leyes de la naturaleza. Todos los seres de la creación, animados e inanimados, están sometidos a la voluntad de Dios, que quiere que todo se engrandezca y prospere. La misma destrucción que a los hombres parece el término de las cosas, solo es un medio de llegar por la transformación a un estado más perfecto, porque todo muere para volver a nacer y nada vuelve a entrar en la nada. Al mismo tiempo que los seres vivientes progresan moralmente, los mundos que habitan progresan materialmente. El que pudiera seguir a un mundo en sus diversas fases desde el instante en que se aglomeraron los primeros átomos que sirvieron para constituirlo, lo vería recorrer una escala incesantemente progresiva, por grados insensibles para cada generación, y ofrecer a sus habitantes una morada más agradable a medida que estos adelantan en el camino del progreso. De este modo marcha paralelamente al progreso del hombre el de los animales, sus auxiliares, el de los vegetales y el de la habitación, porque no hay nada estacionario en la naturaleza. Cuán grande y digna de la majestad del Criador es esta idea. Y por el contrario, cuán pequeña e indigna de su poder es aquella que concentra su solicitud y su providencia en el imperceptible grano de arena de la tierra y concreta la humanidad en algunos hombres que la habitan. La tierra, siguiendo esta ley, ha estado material y moralmente en una situación inferior a la que tiene hoy, y alcanzará, bajo esta doble relación, un grado más avanzado. Ha llegado ya a uno de sus periodos de transformación en que de mundo de expiación va a pasar a un mundo regenerador. Entonces los hombres serán en ella felices porque reinará la ley de Dios. Es un mensaje de San Agustín en París en 1862. Yo ahora aprovecho que no ha terminado el vídeo y voy a buscar la pregunta que estaba mal en,
en el libro de los espíritus, era la 232. A la pregunta 232 nos dice: en estado errante, ¿pueden los espíritus ir a todos mundos? Y nos contestan los espíritus: según y cómo, separado el espíritu del cuerpo, no está por ello completamente desprendido de la materia. Pertenece aún al mundo en que ha vivido, o a otro orden del mismo grado, a menos que durante la vida se haya elevado, y este es el fin a que debe dirigirse, pues sin él no perfeccionaría nunca. Puede, sin embargo, ir a ciertos mundos superiores, pero estará en ellos como un extraño. Por decirlo así, no hace más que entreverlos, lo que le despierta el deseo de mejorarse para ser digno de la felicidad que en ellos goza, para poder habitarlos más tarde.